Muy buenos días. Le doy gracias a Dios porque nos regala un nuevo día y juntos podemos aprender más de Él. Hoy leemos 2 Reyes capítulo 4 versículo 38 al 43 en la versión NBI. El título para el devocional es 2 milagros. Dice así: Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: «¡Hombre de Dios, este es veneno!». Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó: «Tráiganme harina». Después de echar la harina en la olla, dijo: «Sírvanle a la gente para que coma». Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. De Baal Salisá llegó alguien que llevaba para el hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo dijo a su criado: «Dale de comer a la gente». «¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?», respondió el criado. Pero Eliseo insistió: «Dale de comer a la gente, pues así dice el Señor: comerán y habrá de sobra». Entonces el criado le sirvió el pan, y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Amén. Bueno, en este pasaje vemos 2 milagros que se realizaron en un lugar donde estaban apartados alrededor de 100 profetas temerosos de Dios. Eliseo fue a encontrarse con ellos. El lugar se llamaba Gilgal. Los 2 milagros fueron una provisión de Dios en tiempo de escasez. Dice que justo en ese tiempo hubo hambruna. Estoy segura que muchos de los que escuchan los devocionales pasaron por tiempos de escasez donde había lo justo o faltaba para llegar a lo justo. Si bien nosotros practicamos comer por lo menos 3 comidas principales por día, hay países donde no hay esa posibilidad. Máximo alcanzan a comer 2 veces por día. Países que tras desastres naturales que pasaron por terremotos, huracanes o guerras, etc., caen en tiempos de escasez, de hambruna, de pobreza, y tal vez nosotros no podemos entender lo que se siente pasar por esa situación porque no la pasamos aún. Pero Israel dice que estaba pasando por un tiempo donde el alimento era escaso. Había hambre en ese país y la causa fue que ellos se alejaron de Dios. Los profetas también pasaron por hambre, aunque ellos tomaron esta forma de vida. La escasez hacía que busquen comida en el campo. Al parecer se mantenían de lo que encontraban y de lo que les regalaban los israelitas temerosos de Dios. Dice que Eliseo, que estaba reunido con la comunidad de profetas, ordenó a su criado que ponga la olla en el fogón y que prepare un guisado para los profetas. Así que, mientras buscaban qué más poner en la olla, uno de los profetas recogió unas calabazas venenosas y otras hierbas. Al volver del campo, cortaron las calabazas y las pusieron en el guisado. Pero al dar un par de bocados se dieron cuenta que la comida contenía veneno. Así que, gritando, le dijeron a Eliseo que había muerte en la olla y no la comieron más. Imagino que sintieron frustración. En verdad, ellos tenían hambre. Ellos estaban ansiosos por comer ese guiso. Eliseo, sin perder la calma, pidió harina y la esparció en la comida y ordenó que la sirvan nuevamente. Eliseo neutralizó el veneno con un milagro. Era un hombre de fe. No se desesperó en ningún momento. Él sabía en quién confiaba. Al parecer, algunos profetas sí se desesperaron. Si nos toca estar en una situación similar, ¿cuál sería nuestra actitud?
Este milagro también nos enseña que Dios observa nuestras necesidades y actúa en situaciones peligrosas para nuestra salud. Es que Dios protege a sus hijos así como lo hizo en esta ocasión con los profetas y Eliseo. Ellos vieron una intervención milagrosa de Dios, vieron la mano de Dios. De la misma forma lo hace con nosotros. Podemos confiar en nuestro Dios, que interviene aún en lo que comemos, que las comidas pueden contener virus, bacterias, que ponen en riesgo nuestra salud, porque es la mano de Dios protegiéndonos. Eso no significa que vamos a comer como que mañana moriremos. Ojo que los profetas no sabían que el guiso contenía veneno, pues fue un accidente. Así que tenemos que cuidar este cuerpo que Dios nos dio y nos confió esta responsabilidad. También el otro milagro que menciona aquí se dio en otra ocasión y aún continuaban en tiempos de hambruna. Un hombre de un lugar llamado Baal Salisa dice que le regaló al profeta Eliseo 20 panes de cebada y espigas de trigo seco. Como mencionamos, estaban en tiempo de escasez y Eliseo no se quedó con los panes, dio de lo poco que tenía. Eran 100 profetas, así que era una buena justificación para quedarse con el pan. Eliseo podía tomar solo esos panes, solo para él. No había comida y recibir un pan cuando hay hambre es la mayor bendición. Así que esos 20 panes eran como un tesoro en sus manos, pero de lo poco que tenía decidió bendecir a otros. Y hay promesas para los que dan de lo poco que tienen, dice Proverbios 11, 24, 25. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima a otros será reanimado. Ahora, observemos al hombre que le llevó estas primicias. Dice que era parte de un grupo de gente que aún confiaba en el Dios verdadero, porque decidió dar de sus primicias a Eliseo. Dios siempre sorprende utilizando personas que ni las teníamos en mente. Tomemos en cuenta que Israel, que era el reino del norte, estaba pasando por el peor momento de decadencia espiritual y moral. Así que los que tenían algo era para adorar a otros ídolos. Pero aún había hombres que Dios utilizaba para sostener a sus hijos, a los profetas temerosos de Dios. Así que confía en Dios. Él enviará y proveerá a las personas justas para tu necesidad. Este milagro se parece en muchos aspectos al milagro de Jesús cuando alimenta a los 5,000. Eran 20 panes para 100 personas. El criado le dice a Eliseo, ¿cómo voy a alimentar con esto a 100 personas? Ahora, en el milagro de la alimentación de los 5,000, solo contaban con 5 panes y 2 peces. A los discípulos ni se les cruzó por la cabeza el milagro que Jesús realizaría. Eliseo le dice, dales de comer, porque así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Y en el milagro de los 5,000, Jesús ora a su Padre y les ordena que repartan los panes y los peces. En el caso de Eliseo, dice que el criado obedeció y como Dios lo dijo, comieron y hubo de sobra. Lo mismo sucede con Jesús. La gente comió hasta quedar saciada y los discípulos recogieron las sobras. Es que Dios no es un Dios insensible. Él conoce las necesidades físicas y Él provee para sus hijos. Entonces, podemos confiar en nuestro Dios que provee, que sostiene y que vela por nosotros. Si buscamos primero el reino de Dios, es decir, si lo buscamos primero a Él, si abrazamos a Cristo, lo demás va a ser añadido. Padre amado, gracias por enseñarnos que podemos refugiarnos en ti, que en ti estamos seguros, protegidos. Gracias por proveernos en todo tiempo, por sorprendernos. Ayúdanos a buscarte primero a ti, a abrazarnos y no soltarnos de ti, Jesús. Te amamos, Jesús amado. Amén y amén.